Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, como presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Andrea, me Justicia. parece que se escucha poquito, Sí. ponételo más cerca. ¿Y esto se oye? Bueno, Ahí. Bueno, se oía. como presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, quiero agradecer la invitación que nos ha hecho el MESECVI a poder participar en esta actividad que es tan relevante para lograr aunar esfuerzos en un tema como el del femicidio. Básicamente poder compartir con magistradas, como algunas de las que están aquí en el auditorio, con expertas de organismos internacionales, sin duda va a tener beneficios y frutos respecto a las políticas que a las cuales nos podemos referir. Sabemos, ¿verdad?, que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos generalizada y siendo abrumadora en el caso de las mujeres y de las niñas, quienes son víctimas de violencia por parte de su esposo, compañero o cualquier tipo de agresor, especialmente familiares y personas del entorno cercano en el caso de las niñas. Como sabemos, reconocido por los organismos internacionales, y en ese sentido la Convención de Belém do Pará ha marcado, digamos, un hito a nivel internacional en la comprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres y en delimitar de manera clara y contundente las acciones que los Estados deben llevar a cabo para enfrentarla. Lamentablemente, pese a esta claridad normativa que tenemos en la Convención y en otros instrumentos, las cuestiones todavía no han avanzado lo suficiente. Lo que nos ha mostrado la presidenta del mecanismo nos deja helados, ¿verdad?, con las 87.000 muertes de mujeres en el año 2017, y uno dice, ¿y en qué estamos? Pensando en que igual tenemos instrumentos internacionales potentes, pero que efectivamente no avanzamos. Por lo tanto, en esa línea yo celebro este encuentro que nos invita a ir más allá del abordaje punitivo, que sin duda sigue siendo sumamente importante, y que nos invita a enfocarnos en la prevención, en la investigación, como ya se dijo, en la reparación, que es tan importante, y yo creo que a mi juicio eso apunta en la dirección correcta. En orden a proveer de una mirada global en torno al fenómeno y evaluar de manera crítica las respuestas que el sistema de justicia está entregando o puede llegar a entregar. Entonces, adelantando a lo que yo le quiero contar, que es un poco lo que se ha venido haciendo en la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, quiero tirar de inmediato 4 ideas centrales que yo pienso que son ejes en torno a los cuales debiéramos nosotros poner todo nuestro esfuerzo para trabajar en el tema que nos convoca. El primero es el tema de la capacitación masiva, obligatoria y permanente sobre violencia de género para operadoras y operadores judiciales. Es fundamental que quienes participan del sistema de justicia internalicen en el fondo el problema social en que consiste el problema de la violencia, que no se vea como un problema individual, disfuncionalidades de la pareja, sino que como un fenómeno ligado a las desigualdades estructurales en que las mujeres se encuentran inmersas, y que entonces las mismas personas, juzgadores y juzgadores, eliminen sus propios prejuicios internos y sean capaces de brindar un trato adecuado, medidas de protección y, en definitiva, ejercer la debida diligencia para garantizar un efectivo acceso a la justicia. Eso primero. Lo segundo, que a mí me parece central, es incorporar la perspectiva de género en todo el proceso, o sea, en la investigación, en la defensa, en el conocimiento, en la sanción de las causas judiciales de violencia de género. En ese sentido, yo siempre digo una cosa que me parece como gráfica. Incorporar perspectiva de género significa disolver prejuicios, sesgos cognitivos, de manera que quien se enfrenta a un caso lo vea en forma integral y no tapado o invisibilizado por los estereotipos o por los prejuicios o por los sesgos. Porque hay una cosa que es muy importante: los procesos penales apuntan, todos los que están aquí lo saben, a develar la verdad que se produjo, y el estereotipo lo que hace es hacer irrelevante el caso específico que se está juzgando, las particularidades del caso, porque se encasilla a la persona, ¿verdad?, en aquello que se supone que debe ocurrir dependiendo del grupo de personas o de la persona que... Entonces, es muy importante en ese sentido incorporar
la perspectiva de género en todo el proceso. Ese es el segundo aspecto. Dijimos capacitación, dijimos perspectiva de género. Luego otro tema que nos parece fundamental es la cuestión del registro de información. Y en eso estamos sumamente en deuda todos los países. Necesitamos contar con datos que permitan generar información adecuada para otorgar mayor seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia en el sistema de justicia y que nos permitan crear indicadores, en definitiva, para evaluar el funcionamiento del sistema en esta área y poder focalizar los esfuerzos y los recursos en aquellas que lo requieran. En esto, por supuesto, siempre el mecanismo ha visibilizado las debilidades del sistema de justicia y ha insistido en la necesidad de contar con mayor información. Yo creo que aquí efectivamente no tenemos verdadera conciencia de la importancia de capturar los datos. Todos los que somos jueces y juezas nos parece que lo importante es fallar los casos, eso es otra cosa, les pertenece a otros, digamos. Yo creo que tenemos que insistir en una mirada más macro. Y aquí hay algunos esfuerzos que ha estado haciendo preliminarmente la comisión que tengo el honor de presidir a través del Registro Iberoamericano de Femicidios, cuya primera versión se aprobó el año 2021, con el apoyo, obviamente, de la Corte Suprema Argentina, que está además ayudándonos a construir una segunda versión en la actual integración de la comisión. Voy a comentar específicamente ese registro de femicidio, por lo tanto lo doy por pasado, pero este es nuestro tercer eje. Vuelvo: capacitación, perspectiva de género, registro de datos. Y el cuarto eje, que a mi juicio es central, es esto que estamos hablando ahora, el que el abordaje debe ser integral. O sea, erradicar la violencia de género contra las mujeres es una cuestión de Estado. No es una cuestión de los jueces, no es una cuestión del Ministerio Público, es una cuestión de Estado. Y en ese sentido, la coordinación interinstitucional enfocada en brindar un adecuado servicio de justicia a las mujeres es hoy día un deber. Yo creo que muchos poderes judiciales, el mío incluido, desde luego, Chile, en el fondo no captamos la importancia que tiene accionar en red para dar más chances, en el fondo, de salvar vidas a las mujeres. O sea, tenemos la sensación errónea, vuelvo a decirlo, de que nuestra función se acota a aplicar la ley, pero no a buscar el mejor convenio con los organismos que colaboran o la red interinstitucional. Creo, sin embargo, que la pandemia nos ha dejado lecciones positivas en ese sentido, porque al menos yo puedo contarlo desde la experiencia en Chile. El tema del aislamiento extremo que en algún minuto se tuvo que tomar como medida hizo que espontáneamente surgiera la necesidad de crear otra manera de canalizar las denuncias de las mujeres que estaban siendo sometidas a violencia. Y yo creo que esas redes que empezaron a funcionar en ese momento llegaron para quedarse, por lo menos esa es una impresión que yo tengo. Entonces yo dejo lanzadas inicialmente estas 4 ideas que quiero que retengan, que me parece que son centrales y que son como el marco y el fundamento de aquello en que ha trabajado la Comisión de Género de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Me refiero muy puntualmente, si tengo algún tiempo, al registro a la Comisión de Género en el cual está esta idea del registro iberoamericano de femicidio. Yo creo que muchas de ustedes saben, pero quisiera volver a decir, a contar brevemente la instancia desde la cual yo hablo. La Cumbre Judicial Iberoamericana es una reunión de Cortes Supremas y de presidentas de consejos de la magistratura o de la judicatura, y se define como una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias entre los poderes judiciales. Es de larga data, o sea, digamos, funcionando como tal por lo menos desde el año 2000, si bien desde el año 90 ya al alero de España empezaron estos encuentros. Al alero de este organismo de cooperación, entonces, se han emitido instrumentos sumamente importantes, muchos de los cuales ustedes deben saber que son ejemplos señeros. Supónganse, Código Iberoamericano de Ética Judicial, 100 reglas de Brasilia, son todos productos o instrumentos que surgen al alero de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia. Y dentro de la comisión dentro de la cumbre se han ido formando comisiones.
temáticas diferentes, y una de ellas es la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, que se creó en el año 2014, cuando ocurrió la 17ª edición que tocó que se realizara en Chile. Desde la creación, el año 2014, de la comisión, han habido 4 integraciones, digamos, se trabaja por bienio, y en cada una de ellos se ha ido avanzando en generar instrumentos para básicamente transversalizar la perspectiva de género al interior de la cumbre y promoverlo también en los poderes judiciales, respetando la autonomía que tiene cada poder judicial, desde luego. Entonces, a mí me gustaría como señalar, para poder insertar el tema del registro iberoamericano de femicidio, como 3 o 4 ejes en los cuales ha trabajado la comisión. Uno como más fundacional o institucional. Fíjense que lo primero que hizo la comisión fue darse instrumentos que marcaran, en el fondo, la línea por la cual se tenía que trabajar. Entonces dictó una política de género de la cumbre. Luego, un modelo de política de igualdad de género al cual los países que conforman la cumbre podrían acceder. Y ahora, el 2021, una cuestión muy interesante que a mí por lo menos me hace mucho sentido, se elaboró un protocolo modelo para la prevención y atención del acoso sexual en los poderes judiciales, y se hizo una declaración axiológica en que los países se comprometen a erradicar este tipo de conductas tan normalizadas en todas las instituciones, pero como el Poder Judicial también las tiene. Ese ámbito como institucional es lo primero que quería mencionar. Y luego, en relación a la perspectiva de género, también en el año 2016 se aprobó un modelo de incorporación de perspectiva de género en la sentencia. Y ahí tengo que reconocer que nos paramos sobre la experiencia que traía ya México, que había dictado un protocolo en el año 2013, y con la ayuda de otros países como Colombia se formuló esto que ustedes pueden encontrar en la página web y que tiene gran interés porque en el fondo marca como una ruta reflexiva respecto a lo que los jueces y juezas tenemos que hacer al momento de conocer un caso, fijarnos en el contexto, ver cómo ponderar los hechos, cuáles las argumentaciones que podemos hacer a la luz del derecho internacional y de los derechos humanos, qué pasa con la reparación, que a todos nos interesa tanto. Esa guía, por supuesto, tiene que ser actualizada, y hoy día la Comisión está trabajando en su actual integración en una actualización, y la llamamos una guía de criterios, porque algo aprendimos, ese modelo súper interesante, y ustedes lo pueden encontrar en la página web de la Comisión, pero puede que sea muy extenso, puede que sea un poco difícil de aplicar. Entonces la experiencia nos enseña que la idea es hacer instrumentos más sencillos, que puedan facilitar el trabajo de los juzgadores y las juzgadoras. Y lo que hicimos, que es muy interesante también, el año 2021, fue el primer informe iberoamericano de sentencias con perspectiva de género, que se los quiero contar un poco porque de ahí surge algo que hay que visibilizar, lo que los poderes judiciales ya están haciendo y qué cosas en el fondo necesitamos avanzar y mejorar. Y luego, en un tercer eje, hablaba yo de una cosa fundacional, luego les mencioné la incorporación de la perspectiva de género. El tercer eje en el cual ha trabajado la Comisión son herramientas para levantar información. Entonces ahí ha sido interesante porque, por ejemplo, hicimos un estudio estadístico sobre la participación de las mujeres en la cumbre, luego levantamos información sobre prácticas con perspectiva de género en todos los poderes judiciales, y se emitió este primer registro iberoamericano de femicidio, al cual ahora me voy a referir con un poquito más detalle. Este es el primer esfuerzo a nivel de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y creo, si no me equivoco, las expertas, yo no soy experta, las expertas podrán decirlo acá, el único otro registro que hay es el de la CEPAL, el del observatorio, pero no hay otro, digamos, MESECVI tampoco lo hace. Entonces es un esfuerzo, el primer esfuerzo, que a la larga es una forma de aprendizaje, ¿no? ¿Sí? ¿Existe? Sí, y todos los indicadores que tiene MESECVI pero el registro, en relación con... ¿Pero el registro de los países? ¿Registro de los países sí? Así es también. Ah, lo vas a tener que conocer, eso es maravilloso. Bueno, este es el intercambio. Pero este es el primer esfuerzo
que hace la cumbre y liderado por la Corte Suprema Argentina. La Corte Suprema Argentina tiene un registro nacional que yo entiendo María Delia va a contar en un rato más. El próximo panel Claro, es sobre el registro. entonces, pero Argentina llevó todo su acervo a la comisión para ayudarnos a levantar esta información en los países. Tomamos el concepto que dio el 2008 en la cuarta reunión del Comité de Expertos como un concepto amplio, ¿verdad?, que ya dijo la presidenta del MESECVI en qué consiste: la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción o omisión. ¿Qué información capturó este registro, este primer registro iberoamericano de la Comisión? Primero, el marco normativo de cada país, que sabemos que es distinto. Ya se nos decía en la ponencia anterior, o aparece como un agravante o como un delito autónomo, aparece eso. Y luego las estadísticas judiciales sobre el femicidio y feminicidio. De los 23 países que integran la cumbre, completaron el registro 19. O sea, no tuvimos éxito total, pero no es malo, 19. Y en cuanto a los resultados, se pudo obtener lo siguiente: 15 de estos países, por ahí escuché antes que hablábamos de 18. Lo que nosotros tenemos registrado en este primer informe es que 15 de estos países tenían tipificado el femicidio en su sistema normativo, 3 países lo reconocían como agravante, 9 países como figura autónoma y 3 dijeron que sí, que lo tenían, digamos, incorporado, pero no aportaron información específica. Y de los 15 que legislaron sobre femicidio, 11 contaban con estadísticas judiciales sobre la materia. Y España, fíjense, pese a no tener la figura legislada, aportó igualmente datos, por lo tanto se obtuvo información de 12 países de la región iberoamericana. En realidad, el objetivo inicial de este informe es un proceso de aprendizaje, de que los países se den cuenta de la importancia de obtener esta información y que efectivamente la sigan produciendo. Sabemos que lo necesario es mejorar los datos y sobre todo lograr indicadores parejos que permitan hacer comparables estos datos. Mientras tenemos efectivamente información tan disímil, es difícil hacerlo, y en eso estamos en la segunda versión, que estamos trabajando nuevamente con Argentina, que quiero yo hacer un saludo súper importante a la Corte Suprema, porque no obstante no ser parte en esta integración de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, ha puesto todo su saber, todo su bagaje para que la cumbre pueda realizar esta actualización del registro de femicidio, en que efectivamente pensamos que se va creando una experiencia que es valiosa. Y para terminar, solamente dar cuenta de lo que fue este primer informe iberoamericano de sentencias con perspectiva de género. Se invitó a todos los países a nominar unas 2 sentencias. Estoy buscando se convocó a nominar al menos 2 países, 2 sentencias, y se analizaron finalmente 23 países correspondientes a 23 sentencias correspondientes a 12 países. Y aquí también es difícil armonizar porque no todos siguieron el mismo patrón, pese a que nosotros pensamos que tenemos este modelo de incorporación de perspectiva de género en la sentencia. Por supuesto que no ha permeado suficientemente como para que todos lo hagan de la misma manera, por lo tanto, y tenemos diferencias procesales, diferencias sustantivas, entonces no es fácil en el fondo hacer una evaluación general. Pero yo creo que es importante que el informe refiere aspectos positivos, y esto lo quiero levantar como un hallazgo. O sea, al menos en la mayoría de las sentencias se identifican fuentes internacionales y principios constitucionales. Se argumentó al menos con algún tratado internacional, o sea, eso está, eso es muy importante como marco. Luego, la mayoría de las sentencias también identificaba categorías sospechosas, subcategorías de género. En ese sentido, se visibiliza, digamos, un mayor conocimiento de ese tema en los jueces y jueces de la región. Y destacan asimismo la identificación de las relaciones de poder en la sentencia, lo cual obviamente deriva claramente en la incorporación de la perspectiva de género. Además, se visibilizan las discriminaciones dobles o múltiples, o sea, aparece la idea de la interseccionalidad como instalada, eso también es importante. Y también
aparecen las preconcepciones que determinan los roles de género, los estereotipos prescriptivos, normativos, y reconocimiento al acceso a la justicia como un derecho humano, que eso no es menor. Siempre el acceso a la justicia es como, bueno, denle recursos, o sea, entender el acceso a la justicia como un derecho fundamental también aparece en la sentencia y eso es sumamente importante. Yo cierro porque me he extendido bastante, pero creo que estos hallazgos pueden en el fondo aportar al panel, al margen de que, en línea con lo que yo dije primero, estas 4 ideas centrales que me parece que deben ser un marco para la reflexión de este panel, creo que hace visible lo que los sistemas de administración de justicia están haciendo en este momento y también hace visible la necesidad de aligerar un poco nuestros instrumentos, de hacerlos más fáciles de acceder, que los jueces y las juezas puedan efectivamente tomar los criterios y reconocer cuál es el trabajo que tienen que hacer. Y yo diría una cuestión que es un mensaje que quiero pasar, ojalá se entienda. Creo que sin duda los esfuerzos tienen que multiplicarse, pero para mí creo que debemos evitar duplicidades, recoger la experiencia y el acervo con que contamos como región y potenciar un trabajo coordinado y colaborativo en esta materia desde nuestros diversos espacios de influencia. Creo que eso es súper importante porque somos muchos organismos y mucha institucionalidad que a veces repetimos y hacemos cosas parecidas. Y en definitiva yo creo que la idea es recoger el acervo de lo que está haciendo la región, potenciarlo y hacer un trabajo colaborativo. Muchas gracias y disculpen si me alargué.